Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de carbono. A partir de este tema es importante mencionarles que vamos a iniciar con la parte de química orgánica. Entonces vamos a ver algunas cuestiones precisamente sobre este elemento, sobre cómo es que forman los enlaces con otros elementos químicos. Entonces vamos a hablar de su configuración electrónica que vimos el semestre pasado. Y esta, pues está dentro del tema porque vamos a hablar como tal de los electrones de valencia. Debido a que a estos está asociado tanto el comportamiento como las propiedades de los átomos. Porque gracias a los electrones de valencia, pues se pueden formar los enlaces químicos y entonces formar todas las moléculas que conocemos, cada una con una geometría particular. Entonces, por medio de la configuración electrónica, pues, nosotros acomodamos los electrones de un átomo. Vamos a hablar en específico, como les mencioné, del carbono, entonces vamos a recordar su configuración electrónica, aquí la vemos, y también su diagrama de orbitales. El carbono tiene como número atómico el 6, y entonces su configuración electrónica queda de la siguiente manera, queda 1s2, 2s2 y 2p2. Recuerden que esto se hace de acuerdo al diagrama de diagonales. Su diagrama entonces de orbitales quedaría de la siguiente manera, 1s2, dado que solo son 2 electrones los de este orbital, después pasamos al orbital 2s2 y en este orbital también solo son 2 electrones y entonces los colocamos. Recuerden que iniciamos con la flecha hacia arriba con el electrón que corresponde al giro o al spin positivo. Y después en 2p, dado que son 6 como máximo los que podemos acomodar, pero solo tenemos 2, entonces comenzamos con la flecha hacia arriba, es decir, con el electrón que gira de manera positiva, y pasamos al siguiente orbital, a 2py, y colocamos el siguiente electrón igualmente con flecha hacia arriba, como representando al spin positivo. Como ya no hay más electrones, entonces nuestro diagrama de orbitales queda de esta manera. Vamos a hablar entonces de las propiedades químicas del carbono. El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Por qué 4? Porque lo vemos aquí. En el último orbital o en el último nivel de energía, que es el nivel 2, como ustedes pueden ver, ese es su nivel de valencia. Si sumamos los electrones que hay en ese nivel, entonces serán 2 más 1 más 1 y son 4. Entonces, por eso decimos que tiene 4 electrones de valencia. Derivado de esto, pues puede formar 4 enlaces. Y esos enlaces pueden ser simples, pueden ser uno doble y 2 simples, pueden ser 2 dobles y puede ser uno triple y uno simple. Entre sus propiedades tenemos que se une químicamente con otros elementos para formar compuestos inorgánicos como óxidos, sales, carburos, pero también forma una inmensa gama de compuestos orgánicos, que es lo que les decía que forma parte del estudio de la química orgánica. Y entonces estos compuestos se les llama también compuestos del carbono, que forman parte de las estructuras de los organismos vegetales y animales, como por ejemplo los ácidos nucleicos, entre los que están el DNA y el RNA. Por ejemplo, también los polisacáridos, como el almidón y las proteínas, que son a su vez nuestra principal fuente de alimentación. Pero también otros compuestos, como son la celulosa. La celulosa es la fibra que está en los árboles y que propiamente compone la madera. Y también otras fibras, como por ejemplo el caucho. Bueno, vamos a hablar también de geometría molecular, dado que esta
es la que define las propiedades de una molécula y no se refiere a otra cosa más que al acomodo tridimensional de cada uno de los átomos que conforman a una molécula. Aquí, por ejemplo, tenemos una sustancia que le llamamos diamante y otra sustancia que le llamamos grafito. Y si ustedes ven el acomodo de los átomos representados por cada círculo, está de manera distinta. Esto hace que, aunque ambos están compuestos únicamente de carbono, pues sean dos sustancias totalmente diferentes. A este tipo de sustancias que tienen el mismo tipo de átomos, pero diferentes estructuras, derivado bueno, en cuanto a su forma, su textura, fuerza y color, se les llama alótropos. Y entonces, en este caso, el diamante y el grafito son los dos alótropos naturales más abundantes del carbono. Vean cómo es que tanto su forma, su color, la textura, por ejemplo, la dureza, las propiedades como dureza, son totalmente diferentes en ambos materiales, siendo que ambos son de carbono, pero solamente difieren en su geometría molecular, de ahí la importancia precisamente de estudiar este aspecto de las moléculas. Bien, entonces vamos a hablar también de las propiedades químicas del carbono y entre ellas vamos a hablar de la hibridación. Es muy importante porque gracias a esta propiedad química se pueden formar compuestos muy diferentes con el carbono, de acuerdo a los enlaces que se realizan. Entonces, la hibridación la definimos como la interacción entre los orbitales de los átomos para formar otros orbitales llamados híbridos o combinados. Por ejemplo, tenemos al orbital sp que resulta de la combinación del orbital 2s con el orbital 2p. Vamos a verlo en el ejemplo del carbono. Esta es, dijimos, su configuración electrónica y su diagrama de orbitales. Pero vamos a ver cómo es que se forman los orbitales híbridos sp. Y entonces los vamos a ir definiendo. Bueno, la hibridación sp se forma cuando el carbono forma enlaces triples con otros átomos de carbono. Y como ejemplo tenemos al compuesto del acetileno. Si ustedes observan, aquí se está formando un enlace triple. Bueno, ¿por qué se forma ese enlace triple? Si nosotros decimos que de acuerdo a su configuración electrónica, únicamente tendría dos electrones desapareados. ¿Qué quiere decir? Que únicamente podría formar dos enlaces. Pero entonces, ¿por qué el carbono forma 4? Resulta que durante la hibridación, un electrón del nivel 2, que es un nivel de valencia y que está en el orbital 2s, salta hacia el orbital 2p, que no tiene ningún electrón. Y de esta manera quedan 4 electrones libres para formar los enlaces. En particular, para la hibridación sp, aquí lo tenemos en el esquema, tenemos entonces al orbital 2s y al 2p. Cuando se da una hibridación de este tipo, se forman dos orbitales sp y dos orbitales vacíos 2p. Por esa razón es que se pueden formar este tipo de enlaces. Entonces, es la combinación de un orbital s y un orbital p para dar dos híbridos sp y se dejan dos p libres. Los orbitales sp
se orientan hacia los extremos de una línea recta, como estamos viendo en este diagrama, y el ángulo de separación entre ellos es de 180 grados. Ahora, la formación de la hibridación sp2. Aquí tenemos que se hibrida un orbital s con dos orbitales sp, y entonces queda un orbital p sin hibridar y se forman tres orbitales híbridos sp, dos con un electrón cada uno y uno en 2p. Entonces, los electrones quedan de la siguiente manera para este tipo de hibridación. Recuerden que son 4 los que tenemos que distribuir y entonces en cada uno queda un electrón desapareado. Por esas razones que se pueden formar los enlaces químicos, en este caso para unirse con los hidrógenos. Para este tipo de hibridación, los orbitales sp se acomodan hacia los vértices de un triángulo equilátero plano y con un ángulo de separación de 120 grados, así como lo indica esta figura. Esto sería en cuanto a la geometría de la molécula que se forma. Y con la hibridación sp3 hay lo siguiente. Esta se da en compuestos donde el carbono forma enlaces sencillos, ya sea con otros carbonos o con el hidrógeno. Y tenemos como ejemplo al metano, que está de esta manera. Si ustedes ven, son enlaces de tipo simple. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos al 2s y al 2p con el 2s con dos electrones, de acuerdo a su diagrama de orbitales, y a 2p igualmente con dos electrones desapareados. Pero salta un electrón de este lado, el 2s, hacia el 2p, y entonces nos quedan los orbitales híbridos, 4 orbitales híbridos sp3. Por esa razón es que el carbono forma los 4 enlaces, perdón, los 3 enlaces. En cuanto a su geometría, tenemos que se acomodan partiendo del núcleo del átomo, los orbitales híbridos, es decir, los sp, se acomodan partiendo del núcleo del átomo hacia los vértices de un tetraedro. Esta es la figura del tetraedro. Aquí está el centro del átomo. Estos se acomodan hacia los vértices, como pueden ver en esta figura. Este es un vértice, este es el otro, este es el que sigue y este es el siguiente. Por eso es que la molécula de CH4 se representa de esta manera. Y la separación entre los orbitales es de 109.5 grados. Ahora, de acuerdo a este tipo precisamente de hibridación, que es una propiedad química del carbono, podemos entonces distinguir 4 tipos de carbonos en todas las moléculas orgánicas. Llamamos carbono primario al que está unido a un solo carbono, y aquí lo podemos ver, los demás son hidrógenos. Entonces, carbono primario está unido a un solo carbono y siempre posee 3 hidrógenos. Por ejemplo, en la molécula de CH3. En el carbono secundario
hay 2 carbonos y 2 hidrógenos. Y está unido a el carbono como tal, a 2 carbonos, y forma moléculas como CH2. Y el carbono terciario, en este caso, el carbono está unido a 3 carbonos y a un hidrógeno. Y todos estos pues son enlaces sencillos. En el carbono terciario, solamente cabe mencionar que en este caso el carbono está unido a 4 carbonos. Aquí dice carbono terciario, en este es carbono cuaternario. Esto está en su página 118 de su libro de textos. Este es carbono cuaternario, dado que está unido a 4 carbonos. De acuerdo a lo anterior, entonces, vamos a realizar, por favor, un mapa mental a mano en hojas de formato. Como ya saben, es ilustrado con el tema visto en clase, que es carbono. Esto es la parte teórica. En la siguiente clase vamos a hacer la parte práctica, resolviendo por ahí las páginas de su libro. Entonces, para la próxima clase, tengan por favor a la mano su libro de texto. Sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención.